Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro canal, donde compartimos estudios bíblicos de la Palabra de Dios, interpretando palabras bíblicas de los idiomas originales del hebreo y griego, con la ayuda de concordancias bíblicas, para una mayor comprensión del mensaje de Dios, sus mandamientos, sus profecías, su revelación. Suscríbete y forma parte de este canal de discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, y edifiquémonos juntos con la palabra de Dios. A continuación, nuestro estudio bíblico de hoy. Dios cumple los pactos. Él es un Dios de pactos. Cumple los pactos y se mantiene fiel a sus pactos. Nosotros debemos ser personas que amemos los pactos que Dios ha establecido y ser fiel a esos pactos que Dios Todopoderoso ha establecido, demostrando de esta manera nosotros a Dios temor y obediencia a Él. Respeto por Él, respeto por su palabra y respeto por nuestro prójimo también. Uno de esos pactos que Dios ha establecido, y es del cual vamos a hablar hoy, es del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Recuerde, porque ese es el único diseño establecido por Dios y es el diseño original del matrimonio. ¿Qué tan importante, es mi pregunta ahora, qué tan importante es para ti el matrimonio? ¿Qué tan importante, qué tanto valor tiene para ti, para tu vida? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. Ahora, déjame decirte que para Dios el matrimonio es de suma importancia. El pacto del matrimonio es muy, muy importante. Cuando alguien quebranta el pacto de matrimonio, trae para sí esa persona consecuencias muy negativas, y no solo para su vida, sino para toda su familia y para la sociedad en general también. Pareciera que no, pero también afecta a la sociedad en general. Hay una epidemia mundial actualmente, mucho más fuerte, mucho más letal que el coronavirus. Y es el divorcio. Sí, el divorcio. Las personas hoy en día se separan de su esposo o de su esposa porque dicen no ser felices, que no hay compatibilidad. Y creen que al separarse de su esposa o de su esposo, todo en su vida va a mejorar y ellos van a encontrar la felicidad tan ansiada y tan anhelada que ellos quieren adquirir. Pero hay que considerar que esa manera de pensar está completamente alejada del plan y del diseño original de Dios y de su palabra para el hombre y para la mujer. Recuerde que la familia son los pilares de la sociedad. La familia son los que mantienen las civilizaciones de pie. Cuando la familia es disfuncional o hay degeneración dentro del núcleo familiar, las civilizaciones o la sociedad viene en total declive y es uno de los flagelos que está aconteciendo ahora en día. Ahora, Dios enseña a través de su palabra en muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento acerca del matrimonio, de lo que Él repudia, y es el divorcio, porque Dios repudia el divorcio y la traición también. Y también el Señor enseña lo detestable que es para Él el divorcio, la traición, el adulterio, que es el tema que vamos a hablar hoy, ya que es como el mismo pecado de idolatría, el adulterio, y lo veremos a continuación a través de este estudio, que es muy interesante. Y si usted puede compartirlo con alguna persona, será de mucha bendición para ello y puede salvar una familia, puede salvar un matrimonio y puede salvar a muchos jóvenes de estar sufriendo por la separación de sus padres. Así que ahora acompáñeme al texto bíblico que estudiaremos el día de hoy con muchos otros textos bíblicos, que es en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Este es uno de los mandamientos. Recuerde que tenemos una serie que estamos estudiando de los 10 mandamientos. Este es el 7º mandamiento que el Señor estableció para toda la humanidad, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad.
y es no cometerás adulterio. Éxodo 20:13. Ahorita lo está viendo en pantalla. Éxodo 20:13, no cometerás adulterio. Como mencionaba, Dios entregó los mandamientos a Israel, pero no solo a Israel, sino a toda la humanidad, ya que fueron entregados, como lo hemos mencionado en estudios anteriores, en el monte Sinaí. Cuando Israel sale de Egipto, sale juntamente con Israel muchas otras naciones que creyeron en Dios y obedecieron a la palabra de Moisés en aquel entonces. Este grupo de naciones mixtas salieron con Israel y formaron uno solo y acamparon en las faldas del monte Sinaí, donde Dios entregaba la Torá y los mandamientos, la ley, a toda la nación de Israel y a todas las naciones gentiles que estaban representadas por esas naciones mixtas que salieron de Egipto juntamente con el pueblo de Israel. Ahora, el centro del matrimonio, recuerde esto y es muy importante, el centro del matrimonio es Dios, y Dios es amor, y el verdadero amor procede de Dios, y el que no ama no es nacido de Dios. Esto lo dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Ahora, el Señor Jesús deja bien claro que el primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo es similar a este también, amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano e inmediato es nuestro cónyuge, nuestra esposa, en el caso de las mujeres, su esposo, nuestros hijos y nuestra demás familia. Son nuestro prójimo más cercano y después nuestras amistades y las personas que están en la sociedad. Ahora acompáñenme para que veamos un poco más a fondo acerca de lo que estamos hablando en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Ahorita lo está viendo en pantalla. Esta es la versión según Mateo hebreo. Es una versión de Biblia. Dice así la Escritura: cuando los fariseos se enteraron de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en consejo. Está hablando del Señor Jesús. Uno de ellos, que era maestro de la Torá, le preguntó para probarlo: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? ¿O de la ley o de la palabra? Y Yeshua le contestó: amarás a Dios, tu poderoso, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder, es decir, con todas tus fuerzas. Este es el mayor mandamiento en toda la Torá, en toda la ley o en toda la palabra, como usted quiera decirle. Y ese es el primero, pero el segundo es semejante de importante a él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde, es semejante, no es igual, es semejante, parecido a este porque Dios es primero que todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la Torá, es decir, toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos se resume todos los 613 preceptos que están en la Torá y todos los mandamientos que están en la Torá. En el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, está hablando el Señor, ¿verdad? Y todo lo demás que el Señor habla acerca en los profetas, en el libro de los Salmos, que hay mucha palabra y mucha revelación maravillosa para nosotros. Vemos muy claramente ahora la palabra. Y no hay que ser de repente un erudito en la Biblia, un erudito, un hombre estudioso, un científico, alguien brillante, para entender lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando nosotros amamos a Dios, lo demostramos respetando sus mandamientos. Primero, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y alejándonos de ese pecado. Recibiendo al Señor Jesús, recibiendo su sacrificio, creyendo en Él, que Él murió, que Él vino como hombre, se encarnó como hombre siendo Dios juntamente con el Padre, que murió en una cruz, resucitó, derramó su sangre, resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él, porque en Él llevó todas nuestras transgresiones y el castigo que era para nosotros, que era el juicio de Dios, la ira de Dios, cayó sobre Él y Él pagó ese precio de la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre la muerte también. Porque era castigo de muerte que teníamos nosotros, pero a través de Él, del maravilloso sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, entregó su vida por nosotros. Tenemos vida y salvación cuando creemos, cuando nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores y nos alejamos de ese pecado y nos esforzamos para obedecer los mandamientos de Dios, porque esa es la consecuencia de mi salvación. No porque por obedecer la palabra yo voy a ser salvo, pero sí es el resultado de mi salvación y de mi amor hacia Dios Padre. Ahora,
Este mandamiento de no cometer adulterio es uno de los que debemos respetar en grande manera. ¿Por qué? 1, porque Dios lo estableció. 2, porque Dios es el testigo de este pacto matrimonial. Y eso es muy importante. Aparte de las personas que están ahí, el primer testigo en esa unión matrimonial es Dios. Y el cometer adulterio está relacionado con el segundo mandamiento que prohíbe cometer idolatría y tener dioses ajenos delante del único Dios verdadero, el Dios Santo de Israel. Así que el séptimo mandamiento está correlacionado con el segundo mandamiento que habla acerca de la idolatría, de no cometer idolatría y de no tener dioses ajenos delante de él. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Ahora, el término hebreo utilizado en el texto no cometerás adulterio es la palabra hebrea, viene de la palabra hebrea nawaf, usted lo está viendo ahí en pantalla, el cual significa, según esta raíz hebrea, cometer adulterio tanto en sentido figurado, que sería apostatar, o fornicar también. Entonces, esta palabra nawaf significa cometer adulterio, apostatar, o sea, ser un apóstata, y fornicar también. Tiene que ver con fornicación, porque recuerde que el Señor Jesucristo dijo que no hay separación aceptada por Dios si no es por adulterio o fornicación, y vamos a explicar eso más adelante. Ahora, este término se refiere solamente a la cohabitación con una mujer u hombre casado al cometer adulterio. Ya sea un hombre soltero con una mujer casada, eso se vuelve una fornicación. Una mujer soltera con un hombre casado se vuelve fornicación. O un hombre casado con una mujer casada, o viceversa, ese es un adulterio. Pero está encerrado dentro de la misma raíz etimológica de esta palabra nawaf. Significa adulterio siempre delante de Dios, ¿verdad? Aunque sea la persona soltera con la que se comete el adulterio o se tiene intimidad, es el mismo pecado de adulterio delante de Dios, lo cual en la Biblia y para Dios es considerado un pecado capital de la misma magnitud de la idolatría, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, el adulterio tiene que ver con apostasía. ¿Y qué significa apostasía? Y es muy importante, porque no todo el mundo de repente conoce a profundidad esta palabra. La palabra apostasía significa abandonar algo bueno que estoy haciendo para ir a hacer algo malo, apartarse de algo bueno, desertar como se deserta las personas a veces del ejército militar y se van del ejército y no cumplen con su obligación. Esto también, apostasía, es desertar de algo bueno que estoy haciendo, que es haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con su palabra, y me voy a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, que es todo lo malo. Salir de una posición de hacer lo bueno en la que uno está e irse a realizar algo malo delante del Dios Altísimo. Eso significa apostasía. Así que cualquier hombre o cualquier mujer que comete adulterio quebranta un pacto. Y Dios corrige duramente cuando alguien no respeta un pacto, ya sea un pacto matrimonial o de otra índole también, porque no solo el pacto matrimonial, Dios también es Dios de todos los pactos, y vamos a verlo a través de la Escritura. Entonces, hay muchos ejemplos a continuación en la que Dios trae corrección a las personas que incumplen con los pactos. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 34. En este momento usted lo está viendo en pantalla, versículo 16. Usted lo puede leer completamente el capítulo 34, pero vamos a resumirlo en este entonces el contexto. Mencionaba que el rey Sedequías del reino del sur, el reino de Judá, hizo un pacto delante de Dios con todo el pueblo, de dejar libre a los esclavos hebreos, es decir, a sus compatriotas. Al principio, ellos lo hicieron, pero rápidamente se arrepintieron y los forzaron a regresar como esclavos a sus propios hermanos hebreos. Y en el versículo 16 hay un dato revelador en cuanto a incumplir los pactos. Mire, dice, ahora os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, dice Dios. Y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo, y cada uno a su sierva, a quienes habéis dejado libres según su deseo, y los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad, cada uno a su hermano, porque eso es lo que Dios les dijo que hicieran, y cada uno a su prójimo. He aquí,
proclamo contra vosotros libertad. Proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. Libertad a la espada, libertad a la pestilencia y al hambre. Y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Mire qué declaración y qué juicio declara el Señor sobre los que no cumplen los pactos que hacen. El término hebreo utilizado para profanar el nombre del Señor, es el término kehalal. Este término kehalal es un verbo, es una acción. Es la acción de herir, de disolver, de profanar, de romper. Es decir, cuando alguien incumple un pacto, es como si estuviera hiriendo a una persona. Además, rompe su palabra, se echa atrás en lo que prometió hacer delante de ese pacto. Esta persona, cuando irrumpe en este pacto, deshonra el nombre de Dios, es decir, su carácter, deshonra el carácter y la autoridad suprema de Dios que está sobre nosotros. Esta persona ofende de una manera fuerte, como quien le grita a su padre con violencia a su propia cara y lo lastima. Así de fuerte es profanar el nombre del Señor cuando se incumplen los pactos que hacemos, mucho más el pacto matrimonial. Claro, nosotros no podemos lastimar de ninguna manera a Dios, porque Dios es todopoderoso, es invencible. Nadie puede ni estar delante de la presencia de Dios si no cae muerto, dice la palabra. Así, pero que es en una forma metafóricamente hablando de comparar la ofensa que nosotros causamos a Dios cuando quebrantamos un pacto. Otro ejemplo de quebrantar un pacto delante de Dios lo vemos en el libro de Ezequiel capítulo 17. También lo verá en pantalla, donde Dios se dirige a la nación de Israel y a su rey, quienes fueron llevados por el rey de Babilonia a su tierra. El rey de Israel había hecho un pacto con el rey de Babilonia, de someterse a él y vivir bajo su dominio. El rey de Babilonia les había permitido vivir, crecer y disfrutar en sus tierras. Pero según el texto y el contexto de lo que vamos a leer, en Ezequiel capítulo 17, versículo 15, Ezequiel capítulo 17, versículo 15, nos muestra que este rey de Israel quebrantó el pacto y pidió en secreto al faraón de Egipto un ejército para pelear y levantarse contra el rey de Babilonia, a lo cual Dios se enoja porque el rey de Judá y el pueblo quebrantaron el pacto, y lo menciona en los versículos siguientes. No era tanto porque era un rey pagano, porque Nabucodonosor era un rey pagano y no hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero Dios lo utilizó para poder corregir al pueblo de Israel. Y había un pacto, que en ese pacto Dios estaba de por medio, porque así iba a mantener con vida al remanente que estaba cautivo en Babilonia. Mira lo que dice el versículo 15. Pero se ha rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito?, dice Dios. ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapar? Vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente rompió allí en medio de Babilonia, morirá. Que ciertamente en la tierra del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia morirá. Ni con poderoso ejército, ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra, cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas, pues ha despreciado el juramento al romper el pacto. He aquí, juró fidelidad, pero hizo todas estas cosas. No escapará. Mira lo importante, cuando uno jura fidelidad en el pacto matrimonial y uno quebranta esa promesa de fidelidad, que dice el Señor que no escapará de los juicios y de la corrección. Versículo 19. Por tanto, así dice el Señor Dios, vivo yo, dice Dios, que ciertamente mi juramento que él despreció, mire, ¿quién había dado el pacto? Dios había puesto en el corazón de Babilonia, del rey Nabucodonosor de Babilonia, hacer este pacto con el rey de Judá. Vivo yo, dice, que ciertamente mi juramento que él despreció, mi pacto que él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Y tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa. Entonces lo llevaré a Babilonia y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí.
Todos los escogidos de todas sus tropas a espada caerán, y los sobrevivientes, serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo el Señor, he hablado. Mire qué poderosa palabra, qué poderosa profecía que el Señor le declara al pueblo, que va a ser castigado y corregido por su infidelidad, va a caer a espada. Note que en estos dos ejemplos hay una consecuencia seria, un castigo fuerte de parte de Dios, y uno de ellos es espada, que caerá espada. Y el término hebreo utilizado para esta palabra espada es el término kejereb. La palabra kejereb es un sustantivo femenino y significa secar, desolación, destrucción, matar, decaer, estar desolado, estar seco. Se define como sequía, como espada, como un cuchillo o como un instrumento de corte. Entonces, podemos notar que esta palabra tiene que ver con sequía. ¿Y qué trae la sequía? Cuando viene sequía a una tierra o a una vida, la persona empieza a deteriorarse completamente porque necesitamos agua y la tierra necesita agua para poder producir alimento. Y si no hay el alimento, entonces los seres vivientes tienden a caer en desnutrición y al final tienden a morir porque no tienen alimento para poder subsistir y mantener sus cuerpos. Entonces, vea cómo viene el castigo. Viene a haber una sequedad dentro de la vida de la persona. Viene algo árido y desértico a la vida de la persona que comete traición a los pactos, que comete infidelidad a los pactos. Cuando una persona cae en adulterio, viene sobre su vida, según lo que vemos en los textos bíblicos, el castigo de sequedad espiritual en su vida. Viene como una espada a cortar todo lo que es vida, a traspasar la vida de esa persona, a destruir la vida de esa persona espiritualmente y también en el ámbito material, físico, ¿verdad? También viene castigo y corrección, lo vamos a ver más adelante. Entonces viene una sequía espiritual a esa persona y empieza a decaer, empieza a caer en un mundo de tinieblas y de confusión, porque se confunde su corazón completamente. Entra en esa confusión y entra en la profundidad del lodo cedagoso, esa persona en un pozo tan profundo y oscuro de la infidelidad del pacto matrimonial, que muchas personas se quedan ahí y otros salen por la gracia y voluntad de Dios, porque es un lugar muy difícil donde las personas caen y logran algunos levantarse y otros no, se quedan en ese estado para toda su vida y obviamente al mantenerse en adulterio esas personas están alejadas del pacto, alejadas de la salvación y de la vida eterna. Ahora, este juicio de espada trae consigo además muchos problemas, trae contiendas, trae guerras, trae entre las personas un rompimiento del pacto y mucho más en el pacto matrimonial como hemos mencionado. Hay la sequía espiritual que viene también, viene la destrucción a la vida de la persona, viene soledad a esa persona, también se rompe y se destruye la relación entre las dos personas, entre los dos cónyuges, también trae destrucción a la vida de sus hijos si hay hijos de por medio, o entre las familias de las dos personas. Hay muerte en el amor muere la confianza, muere la fidelidad, muere la rectitud en la persona, muere la honestidad y la verdad en esa persona. Ya no hay verdad, ya no hay honestidad en esa persona cuando comete adulterio. Hay mentira, hay engaño, hay traición. Como cuando una espada corta y hiere es doloroso y profundo, así viene a ser la vida y la condición de esa persona cuando cae en adulterio, en traición, en infidelidad. Note que hay dos juicios más en el libro de Jeremías, capítulo 34. El Señor habló de pestes, es decir, enfermedades, y habló de hambre también. Esto tiene que ver que hay tipos de enfermedades que vienen sobre las personas que rompen los pactos que han hecho delante de Dios. Tanto el hombre o la mujer que comete adulterio, vienen enfermedades sobre su vida por haber roto estos pactos. Además viene hambre. ¿Qué significa? Son afectadas las finanzas de las personas al romper los pactos y mucho más de las personas temerosas de Dios. Estoy hablando de los creyentes, porque sí, hay dentro de la iglesia personas que caen en el acto mismo del adulterio. Se descuidan lastimosamente, no están ellos actuando, caminando conforme a la palabra, no están agarrándose y sujetándose a la obra de la palabra y se descuidan y caen en adulterio dentro de la iglesia. Mucho más viene el castigo para las personas creyentes, porque aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, que representa al pueblo o a la iglesia actual también, si lo ponemos de esta manera.
¿verdad? Pero también afecta a las personas que no son creyentes, pero mucho más a los creyentes, los que han conocido la palabra de Dios y rompen el pacto matrimonial al cometer adulterio. Podemos ver entonces lo peligroso que es cometer adulterio, las consecuencias que vienen a la vida de la persona que cometen este tipo de pecado. La persona que traiciona su relación matrimonial, y este dato es muy importante, póngame mucha atención, la persona que es capaz de quebrantar la relación matrimonial también es capaz de traicionar a Dios. Y traicionar a Dios es lo peor que un hombre puede cometer o puede hacer en su vida. ¿Por qué? Porque si alguien es capaz de cometer adulterio, también es capaz de cometer idolatría y de rendirse a otros dioses ajenos. Tiene esa misma capacidad. Por eso estos dos pecados o estos dos mandamientos están relacionados, estas dos prohibiciones. No cometer adulterio y no cometer idolatría están relacionados. Porque recuerde, como hemos hablado en otros estudios, los 5 primeros mandamientos tienen que ver en la relación del hombre con Dios. Y los otros 5 mandamientos de no matarás, no cometerás adulterio y todos los demás tienen que ver en la relación del hombre con el hombre, es decir, con su prójimo. Así que es muy delicado este mandamiento, que ciertas formas indebidas de comportarse y de demostrar afecto hacia otra persona que no es su cónyuge puede despertar los bajos instintos en las personas, tanto en mujeres y hombres, los que son equivalentes a cometer el adulterio mismo. Así, por decir, empiezan a mandarse textos con emoticons bonitos, con sonrisas, con corazoncitos, con emoticón con los cachetitos sonrojados, con palabras bonitas, que descanse, mire linda, preciosa, o qué caballeroso eres, que me sentí muy bien contigo, me sentí tan contenta o tan contento de estar contigo. Estoy hablando entre una relación de un hombre con una mujer, porque ese es el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Cuando empieza a haber una relación entre un hombre y una mujer, casados, con otra persona que no es su cónyuge o con otra persona que es soltera y ellos son casados y empiezan a comunicarse textos, o empiezan a tener una relación muy íntima, de mucha comunicación o de mucha dulzura o de mucho cariño, de mucha ternura entre ellos, entonces tiende a ser indebidos esos comportamientos y esas conversaciones y ese afecto que no tiene que haber. De ninguna manera, un hombre casado y una mujer casada no puede tener un afecto íntimo hacia otra persona que no sea su cónyuge. La delicadeza, las palabras hermosas de amor, de dulzura, de ternura, solo son para sus hijos y para su esposo o para alguien de su familia que esté pasando alguna situación difícil, pero no hacia terceras personas que no tienen nada que ver con su círculo matrimonial o familiar. Es muy delicado. Es muy delicado porque despiertan los bajos instintos en las personas y eso los lleva a cometer adulterio. Por eso dice la palabra que tengamos cuidado con las pequeñas zorrillas, porque las pequeñas zorrillas se introducen en la vida de las personas en los matrimonios y son los que destruyen toda la viña. Así que las pequeñas conversaciones, los pequeños comportamientos que las personas creen que no son de importancia, tienden a destruir los matrimonios. Tiene que tener mucho cuidado con eso, porque delante de Dios está cometiendo adulterio. El Señor Jesús enseñó una comprensión más adecuada de lo sensible y fácil que es cometer adulterio. Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Lo está viendo en su pantalla. Dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando el Señor Jesús menciona habéis oído, no quiere decir que está menospreciando o cancelando lo que se haya dicho en el Antiguo Testamento, de ninguna manera, sino que el Señor va a demostrar una manera más clara de cómo las personas cometen este pecado de manera mucho más fácil. Porque el adulterio no aparece en un instante, de manera sorpresiva, no, sino que hay situaciones que llevan a la persona a llegar a cometerlo. Y el Señor Jesús enseñó esto para que podamos nosotros colocar barreras dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras relaciones de amistades, barreras para que evitemos cometer adulterio, este acto tan pecaminoso y tan desagradable
delante de Dios y que ofende a Dios completamente. La palabra griega, la raíz griega para la palabra el que mire a una mujer, para la palabra mire, esa palabra griega viene la palabra mire se deriva de la palabra griega, flepó, que significa mirar atentamente. Mirar atentamente, es un verbo. Ver, es decir, estar observando muy atentamente y con algo de asombro lo que estamos viendo. Algo que nos llamó mucho la atención. Sugiere ver algo físico con resultados espirituales, es decir, llevar lo que se ve a la esfera espiritual o mental para actuar conforme al deseo interior. Mire de qué manera profunda está hablando el Señor en este texto. El que mire a una mujer, el que se asombre y lleve tanto al ámbito espiritual y en su mente y en su corazón, estar viendo a esa mujer con espectacular asombro y se le imagina en su mente, en su corazón, lleva a ese nivel de deseo de su corazón, crea una imagen dentro de su corazón de esa mujer y en ese momento realiza una acción espiritual dentro de sí, que es como realizarlo en lo físico, ya que recuerde que todo lo físico, todo lo espiritual afecta el mundo físico también. Así que cualquiera que lleve a esa esfera ya empieza a caminar sobre el adulterio. Note que el Señor menciona el corazón. El que mira a una mujer y peca con ella, en el corazón, dice. El Señor menciona el corazón en este texto, ya que Dios está interesado tanto en que no se cometa el acto físico. Dios no quiere que se cometa el acto físico y tampoco quiere que se contamine el corazón, su interior, su ser interior, con algo pecaminoso como el adulterio. Porque recuerde que en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice la Escritura, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso Dios, en su palabra, da mucha relevancia a cuidar nuestros corazones y nuestra vida y de entregar nuestra vida y nuestro corazón completamente a él. Y el Señor Jesús vino a cumplir todos los mandamientos para que nosotros, a través de él y a través del Espíritu Santo, podamos cumplir su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús cumplió a cabalidad la ley sin pecado alguno y nos enseña de esa manera cómo nosotros podemos cumplir la palabra, la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas. Y note algo muy importante, que la palabra griega utilizada para mujer en este texto de Mateo que estamos viendo, Mateo 5, 27, 28, cuando el Señor dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, la palabra griega utilizada para mujer es la palabra griega guné. La está viendo en pantalla, guné, que significa mujer, mujer casada o esposa. Eso significa mujer casada o esposa. Es decir, el Señor enfatiza que es una mujer que está casada, especialmente a una mujer que está en esta condición de pacto matrimonial. Pero no quiere decir que si la mujer está soltera, no se vuelve un adulterio. También se vuelve un adulterio. Porque aunque mujer soltera u hombre soltero en griego es la palabra ágamos, que significa casar o doncella o soltero, porque es tanto para mujer como para hombre soltero, no quiere decir que no es adulterio. Claro que es adulterio, porque recuerde que la palabra adulterio encierra también fornicación. Cuando una persona casada tiene relaciones prohibidas con una persona que no es su cónyuge y es soltero o es soltera, comete fornicación, que también es adulterio delante de Dios, que comete la persona casada con la persona soltera. Comete adulterio. Igual la persona soltera comete fornicación, que es adulterio delante de Dios porque está teniendo intimidad con una persona casada completamente. Ya que quien ve a la mujer soltera es un hombre casado, o la que ve a un hombre soltero es una mujer casada. Recuerde que la palabra hebrea, como habíamos mencionado, donde se deriva adulterio, tiene que ver con fornicación. Por favor, recuerde eso. No crea que porque una persona comete casado o casada, entra en relación íntima con un hombre o una mujer soltera, no es adulterio. Claro que es adulterio delante de Dios. Eso lo declara la raíz etimológica de la palabra adulterio en hebreo. Ahora, es muy interesante ver la palabra codiciar. El hombre que la ve para codiciar en su corazón.
Esta palabra codiciar tiene que ver con lujuria y que no es simplemente una codicia externa. Esta viene de la palabra griega epitumeo, lo está viendo en pantalla. La palabra griega epitumeo, que significa fijar el corazón, es decir, anhelar con corazón o de otra manera, desear con lujuria después de algo que hizo, codiciar con pasión, como que está respirando fuerte. Significa deseo, lujuria, después de que algo lo causó, esa lujuria, porque es un verbo que está constante, que es una acción. Él empieza a accionar, eso lo provocó él mismo, porque está actuando con lujuria. Entonces, esta palabra, epitumeo, se forma de dos palabras griegas que significan epi, que es sobre o centrado en algo, denota intensidad, y la palabra sumos, epi y sumos. Epitumeos se deriva de dos palabras griegas también, que es epi y sumos. Y la palabra sumo quiere decir pasión del alma, como con respiración o respirando fuertemente. Entonces, es demostrar una pasión dirigida, el codiciar, es demostrar una pasión dirigida hacia aquello que uno anhela. Es tener un gran deseo de hacer o poseer algo, anhelar o desear mucho. Entonces, vea cómo procede esta palabra codiciar. No es una simple codicia externa, es algo profundo que viene dentro del corazón y viene con lujuria, con un deseo sexual. Es decir, mirar a una mujer casada o soltera con deseo de hacerla suya íntimamente, ya pecó en su corazón y cometió adulterio. O viceversa, si una mujer casada mira a un hombre casado o soltero y lo desea para ella en su corazón, ya cometió adulterio, cuya acción ya realizó en su corazón, al centrarse en él o en ella, con el deseo intenso de poseerla o poseerlo. Y esto es en ambas partes, como mencionábamos. Esa persona, ya sea hombre o mujer, ya cometió adulterio, ya se convirtió en un apóstata delante de Dios. Recuerde que hablamos acerca de la palabra apostasía, ¿qué significa? Y para terminar, podemos mencionar que para Dios el adulterio tiene que ver con idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Y es uno de los pecados que son severamente castigados, como lo habíamos mencionado, por Dios. Anteriormente lo habíamos mencionado. Son castigados por Dios. Que Dios rechaza totalmente el divorcio. Dios rechaza el repudio que el hombre le hace a la mujer o que la mujer le hace al hombre. Y la traición. Dios rechaza completamente eso. Vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de esto en el Antiguo Testamento, que son en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme, lo está viendo en pantalla. Malaquías capítulo 2 versículo 10 dice así: Pues ¿qué? ¿No es uno mismo el Padre de todos nosotros? ¿No es uno mismo Dios el que nos ha creado? ¿Por qué pues desdeña cada uno de nosotros a su hermano, quebrantando la alianza de nuestros padres? Está hablando de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, los pactos que se hicieron a ellos, la alianza que se hicieron a ellos, que cuando ellos quebrantan pactos entre ellos mismos, están quebrantando los pactos que se le hicieron también a los patriarcas. Versículo 11. Prevaricó Judá, reinó la abominación en Israel y en Jerusalén. Está hablando a todo el pueblo en general. Porque Judá contaminó la santidad del Señor, o su nación santa, amada de él, y contrajo matrimonio con hijas de dioses extraños. Con hijas de Dios extraño. Por eso el Señor exterminará de los tabernáculos de Jacob, versículo 12, al hombre que esto hiciere, al maestro y al discípulo de esta abominación, y a aquel que ofrece dones al Señor de los ejércitos, o sea, que da obsequios, regalos, holocaustos. Y aún habéis hecho más, habéis cubierto de lágrimas, de lamentos y de gemidos el altar del Señor, de manera que yo no vuelvo ya mis ojos hacia ningún sacrificio, ni recibo cosa alguna de vuestras manos, que pueda aplacarme. Vosotros dijisteis: ¿y por qué motivo apartaste tus ojos? Porque el Señor, responde Dios, fue testigo entre ti y la mujer que tomaste en tu primera edad. Mire, aquí el Señor está hablando acerca de que se cometió tanto idolatría, y también la idolatría trajo consigo el adulterio. Porque todas las religiones paganas de idolatría de aquellos tiempos tenían profetisas que eran prostitutas, y los hombres iban a los templos paganos a tener relaciones sexuales con las profetisas paganas,
y caían en idolatría. Y ese mismo pecado y esa contaminación espiritual de demonios de adulterio llegaban a sus casas y empezaban a cometer adulterio con otras personas, con otras mujeres, y traían dolor al hogar, a sus hijos y a su esposa. Entonces el Señor menciona: porque yo fui testigo entre ti y la mujer, versículo 14, en la mujer que tomaste en tu primera edad, a la cual despreciaste, siendo ella tu compañera y tu esposa, mediante el pacto hecho. Aquí está hablando más del hombre, porque en aquel tiempo se daba más el adulterio de parte del hombre, pero ahora en día está el adulterio al mismo nivel. Tanto hombres como mujeres están cometiendo adulterio y ofendiendo de esa manera al Dios Todopoderoso. Versículo 15. Pues no la hizo a ella aquel Señor que es uno, y no es ella una partícula de su espíritu que Dios le dio el aliento de vida. Y aquel uno, o sea Dios, ¿qué es lo que quiere sino una prole o linaje de Dios? Es decir, una descendencia santa que no venga de adulterio, sino que de un matrimonio, de un pacto matrimonial. Guardad pues, custodiad vuestro espíritu, dice Dios, y no despreciéis a la mujer que tomasteis en vuestra juventud. Versículo 16. Cuando tú la llegues a mirar con odio, déjala, dice el Señor Dios de Israel, mas la iniquidad te cubrirá todo, como te cubre el vestido, dice el Señor de los ejércitos. Cuando el Señor dice el Señor de los ejércitos, está hablando con una gran autoridad suprema que está diciendo: yo soy el que provee los castigos fuertes. Yo soy el Todopoderoso, el que todo lo puede, así que tienes que temer. Guardad, oh maridos, vuestro espíritu, y no querráis desechar vuestra mujer. Mire la advertencia que el Señor hace. Aquí vemos al pueblo de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur, a todo el pueblo que pecaron adorando a otros dioses y adquiriendo otro tipo de religión pagana, que llevaba al pueblo a realizar infidelidad espiritual hacia Dios y también infidelidad física, como lo he mencionado, dentro de sus matrimonios. Entonces, la idolatría es igual que cometer adulterio y fornicación delante de Dios. Está muy claro que en la palabra. Dios menciona que el hombre que haya hecho esto, es decir, que está consciente de lo que está haciendo, pero que no le importa, lo apartará de su herencia de reino. Esa era la condición de Israel antes, la condición que cometía inmoralidad sexual, que cometía adulterio en aquel entonces. Y también se puede aplicar para los creyentes, para la iglesia actual, para el pueblo de Dios actual, tanto judíos como gentiles que se han unido como el pueblo de Dios. Hoy en día que cometen adulterio, dentro siendo creyentes también cometen adulterio y entran en idolatría, ¿verdad? Porque es pecado de idolatría delante de Dios. Tienen esa mala conducta delante de Dios. Ahora en día está sucediendo eso también dentro de las iglesias, lamentablemente. Versículo 13 nos habla de que Dios menciona que las personas que cometen este tipo de pecado, de adulterio y de idolatría, hacen que se derramen lágrimas de dolor y de tristeza en su altar, ya que las esposas que están traicionadas y los hijos que están llorando por los pleitos que hay dentro de su hogar, la separación que va a haber dentro de su hogar con sus padres, o de la traición que cometió su madre o su padre, traen esas lágrimas de dolor y de tristeza delante de Dios. Lastimosamente, eso va delante de Dios a suplicar. Esos niños que lloran por esa separación y por el abandono de sus padres, que vemos ahora en día mucho ese papel. Los padres abandonan de casa a sus hijos, las madres se van con otros hombres que no son su esposo, abandonan a sus hijos y los hijos lloran y sufren y tienen heridas en sus corazones. Y porque alguno de ellos cometió esta inmoralidad sexual. ¿Y qué es lo que trae? Esto hace que hayan familias disfuncionales en la sociedad. Esto afecta en grande manera a toda la sociedad, el adulterio. Así que no solo es simplemente el deseo carnal y el pecado que se comete, sino que está afectando la vida de su cónyuge, la vida de sus hijos y la vida de todas sus generaciones y la vida de toda la sociedad en sí. No solo del individuo o no solo del hombre o una mujer. Afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora un padre soltera que lo abandonó su esposa, una mujer madre soltera que la abandonó su esposo, tiene que trabajar doble para mantener a sus hijos. Descuida a sus hijos, no tiene tiempo para ellos porque tiene que trabajar mucho más. Sus hijos empiezan a crecer solos, sin el amor de su madre, sin la atención de su madre y de su padre, y empiezan a crecer disfuncionalmente y vienen a tener los problemas emocionales y psicológicos que vienen a causar problemas a la sociedad. Mire cómo viene como en dominó, cayendo poco a poco y afectando a todo el grupo de personas en la sociedad.
Pero este requiere tener mucho cuidado por eso, para no caer en esto, porque afecta a los hijos que crecen inseguros, crecen con dolor en su corazón y crecen también con deseo de no casarse porque no quieren pasar el mismo dolor que pasaron sus padres. Entonces afecta el crecimiento en la sociedad, porque no van a tener hijos dentro del matrimonio que van a ser benditos, sino que pueden tenerlo fuera del matrimonio, y mucho más llegar hasta el pecado de matar a sus hijos cometiendo aborto. Ahora, Dios menciona que ya no presta atención, ya no le satisfacen la adoración y las ofrendas que el pueblo lleva delante de su altar, ya que se cometen pecados de adulterio en medio del pueblo, y esto afecta la relación con Dios. Nadie que esté cometiendo pecado de adulterio o de idolatría va a tener una relación delante de Dios correcta. Vemos en el versículo 14 que Dios menciona que Él es testigo delante de un pacto matrimonial, ya que el pacto no se hace simplemente con la esposa o con el esposo, sino con Dios mismo, que está presente en ese momento. Por eso el cometer adulterio es ofensa hacia Dios y ofensa hacia nuestro cónyuge también. Cuando uno se aleja de Dios, cuando el hombre o la mujer casada se aleja de Dios, también se empezará a alejar de su esposa o de su esposo, y va a poder caer fácilmente en el adulterio. Luego, el Señor le recuerda acerca del pacto que el hombre hizo con la mujer, con la cual se casó en su juventud, ya que la interacción que el hombre tiene con su esposa cuando comete adulterio se va desmoronando. El hombre empieza a ser indiferente hacia su esposa, y la esposa, cuando comete adulterio o está en ese acto que va camino al adulterio, empieza a comportarse indiferente hacia su esposo también, de esa manera, y empieza a traicionarlo, y empieza a venir ese engaño y la mentira dentro del matrimonio y del hogar, y se ofende el pacto hecho delante de Dios. Versículo 15. Dios sigue mencionando que el hombre se vuelve una sola carne con su esposa, y que Dios los une dándole una parte de su espíritu a los dos, para que salga de esa unión una descendencia santa, hijos benditos dentro del matrimonio, porque los hijos dentro del matrimonio son benditos. Y cuando alguien se casa, sus hijos que estaban en fornicación, nacidos en fornicación, vienen a ser bendecidos por el acto del matrimonio que se realizó. Entonces salen de maldición a bendición. Entonces, pero los hijos nacidos directamente de un matrimonio son benditos de parte de Dios, desde que nacen. Por tal razón, el hombre y la mujer casada deben guardar su espíritu de no cometer adulterio. Hay hombres hoy en día que aborrecen completamente el rol que Dios les ha dado como sacerdotes del hogar. El rol que Dios le ha dado al esposo es amar a su esposa como el Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Proveerle a su esposa, proteger a su esposa, cuidar de ella, hablarle con amor, tenerle paciencia, así como la esposa también. Tampoco tienen que abandonar a sus esposas, y el papel de la esposa también, que es de la misma manera, no abandonar a su esposo por otro hombre, no aborrecer a su esposo, no aborrecer ese rol que Dios le ha dado de ser una mujer sujeta a su marido, una mujer que sea ayuda idónea a su marido, porque si usted está sujeta a su marido, es como que estuviera sujeta al Señor mismo, pero sujeta en todas las cosas buenas, en cuanto a todo lo que concierne a la voluntad de Dios, siempre y cuando el hombre sea un hombre que se comporte de una manera conforme a la voluntad de Dios, haciendo cosas buenas, porque no se va a sujetar a un hombre malo y perverso que quiera ir a hacer cosas malas y perversas que están en contra de la ley de Dios y en contra de la ley de los hombres. Una mujer no se puede sujetar a un hombre que quiere cometer un crimen, por decir algo, que quiere cometer algo que va en contra de las leyes. No puede sujetarse a un hombre así porque está en contra de las leyes de Dios. Tiene que sujetarse a un hombre que realmente, a pesar de que no sea creyente, sea un hombre que haga cosas buenas y también respete la ley. Así que de una u otra manera este hombre está haciendo algo bueno, que no por eso se va a salvar, porque tiene que arrepentirse, confesar su pecado, alejarse del pecado, buscar del Señor, ¿verdad? Y adquirir la salvación a través de la confesión y de creer que el Señor Jesús dio suficiente su vida y su sacrificio por él para ser salvo y obedecer su palabra como resultado de esta salvación tan grande y maravillosa que el Señor nos ha dado. Ahora, Dios llama al hombre y a la mujer a mantener la fidelidad dentro del matrimonio y a no cometer adulterio. Versículo 16, siempre de aquí donde estamos, del libro de Malaquías.
Versículo 16, Dios menciona que odia en todo momento, siempre, todo aspecto que tiene que ver con el divorcio. Dios lo odia completamente. Y menciona que Él es el Dios de Israel. ¿Esto qué significa? Que se dirige a toda la comunidad en sí, a todo el pueblo en general, porque afecta a toda la familia del reino. Un pecado de esa manera. Para finalizar, Dios menciona al hombre, mas la iniquidad te cubrirá todo en este versículo. Esta palabra hebrea es la palabra hebrea que jamás, esta palabra de iniquidad, es la palabra hebrea que jamás, que tiene que ver con violencia, con mal, con daño, lo están viendo en pantalla, con afrenta, es decir, con vergüenza, con agravio, con injusticia y con robo. Es decir, que la persona que comete adulterio se divorcia, serán vestidas estas personas, él o ella, de todo tipo de violencia en sus vidas. Vendrá daño, vendrá vergüenza, vendrá robo en sus finanzas, es decir, se verán afectados completamente. Por eso, debes alejarte de este tipo de pecado y de pensamiento y de actitud de adulterio, que pueden llevarte a cometer este pecado tan grave delante de Dios. Arrepiéntete porque Dios puede perdonarte de este pecado. Si confiesas tu pecado, reconoces tu pecado y te alejas del pecado completamente, Dios te perdona, dice la palabra. Que el que confiesa su pecado y se aleja de su pecado y su iniquidad va a adquirir misericordia de parte del Dios Todopoderoso. Para finalizar, veamos este texto, Jeremías 3:8. Jeremías 3:8, lo estamos viendo en pantalla. Y vi cuando por todas las causas por las cuales la rebelde Israel cometió adulterio, yo la había repudiado y le había dado carta de divorcio, dice Dios. Pero su traicionera hermana Judá no temió, sino que fue y se prostituyó también. Estos son ejemplos de cómo el adulterio tiene que ver con la idolatría. Y que para Dios, alguien que comete adulterio, comete idolatría también. La palabra hebrea para prostituyó es la palabra hebrea saná. La palabra hebrea saná. La palabra hebrea saná viene, la raíz de esta palabra tiene que ver con lascivia, con alimentarse de algo y desenfrenarse, con la acción de cometer adulterio de una mujer específicamente, en sentido figurado cometer idolatría también. Además, cometer fornicación de una manera continua es como ser una ramera, hacer un compromiso de caer en prostitución. Así que Dios le estaba diciendo, Judá, Israel, te has convertido en una ramera, en una prostituta, has cometido adulterio, has cometido idolatría. Entonces, como conclusión, el adulterio es una acción muy seria y su paga en la Biblia, en los tiempos antiguos, era la muerte con piedras, tanto a hombres como a mujeres. Este mandamiento de no cometer adulterio tiene que ver, como lo habíamos mencionado, con el segundo mandamiento. ¿Y por qué lo recalco? Porque es muy importante. Porque el cometer idolatría es abominación delante de Dios y Dios aborrece eso. Y si tú no quieres que Dios te aborrezca, no cometas adulterio y no estarás cometiendo idolatría. Respeta los pactos y no vendrá juicio sobre tu vida. Arrepiéntete y busca del Señor, pídele perdón por tus pecados y Él te perdonará, y aléjate de todo tipo de pecado. Ahora, estos dos pecados tienen paralelos, como lo habíamos mencionado. La persona adúltera se vuelve una persona idólatra. Y si no se arrepiente a tiempo, el juicio llegará a su vida. Para concluir, termino con esto. Si has quebrantado, por alguna manera, el pacto matrimonial y te has ido a unirte con otra persona que no es tu cónyuge en intimidad, debes correr de ese lugar. Debes huir de ese lugar, así como José corrió de manos de la mujer de Potifar que quería que él cometiera adulterio con ella. Se alejó, corrió inmediatamente. Huye antes de que sea demasiado tarde. Si estás en alguna conversación con alguien o tienes una relación de amistad con alguien muy pegajosa, de mucha intimidad o de mucha sonrisa o de muchas palabras cariñosas, de amor, de cariño, de ternura, aléjate, mujer casada, aléjate, hombre casado, de ese tipo de relaciones. Antes de que el juicio de Dios pueda llegar a tu vida o sea derramado sobre tu vida, aléjate de eso.
Dios es perdonador, Dios es todo misericordia, Dios es compasivo. Y a través de su Hijo, Jesús, te ofrece a ti la oportunidad de librarte de la muerte eterna, de que vivas una vida libre de ataduras, del pecado, para que el pecado ya no tenga fuerza sobre tu vida. Si tú entregas tu vida por completo a Dios y guardas su palabra obedeciendo sus mandamientos, Él alejará todo castigo de parte de tu vida. Porque un verdadero creyente no tendrá el deseo de hacer cosas pecaminosas. Si tú dices ser creyente, pero te gusta hacer cosas pecaminosas, vivir en el pecado y dices ser creyente, déjame decirte que no te has convertido verdaderamente y la salvación de Dios no está en tu vida. Porque un verdadero creyente no quiere ofender a Dios y no quiere cometer pecado, aborrece el pecado. Así que analiza bien tu vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través del Señor Jesús. Nadie puede tener vida eterna si no es a través de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Solo a través de Él hay vida eterna. Arrepiéntete y sal de ese pecado si estás en Él. Y si no estás y hay algo, un comportamiento que te puede llevar a Él, cancélalo. Pon una barrera en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, para que eso no pueda entrar a tu vida y no pueda destruir tu matrimonio, tu familia y tus hijos, y no sea afectada toda la sociedad. Tengamos mucho cuidado. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios es obedecer su palabra. El Señor Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor quiere que le demostremos en todo momento que le amamos como guardando sus mandamientos. Cuídense, cuiden su vida, cuiden sobre toda cosa guardada su corazón, porque de Él mana la vida. Ámense los unos a los otros en el amor del Señor y obedezcamos al Señor completamente como Él quiere. Que el Señor los bendiga sobreabundantemente y que esta palabra, esperamos, haya sido de mucha bendición para tu vida y puedas compartirlo con cualquier persona. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con otros. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos estudios bíblicos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, nuestro Mesías.